Bendiciones, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz y el amor del Señor reine en sus corazones. Mis queridos hermanos, acompáñenme en este bello, hermoso mensaje de la palabra de Dios, que será de mucha bendición para su vida, mis queridos hermanos. Para el mensaje de hoy lecturaremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 18 al 21. Y dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos: enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, entonces reflexionemos un momento sobre la palabra de Dios. Lo que trata el Evangelio para el día, lo que trata el Evangelio de explicarnos, lo que Jesús quiere darnos a entender, es que nosotros tenemos que tener fe en Él. Miren, mis queridos hermanos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor, expulsar a ese demonio? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros, Señor, no podemos hacer lo que tú haces? Le preguntaron los discípulos a nuestro Maestro, a nuestro Salvador. Y Jesús les responde. Oiga lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe, aunque sea pequeñita la fe, si tuvieran esa fe, ustedes les dirían a las montañas: quítate de aquí y ponte hasta allá, y la montaña obedecería. Hasta las montañas obedecerían a nuestras palabras si tuviéramos la fe necesaria para hacerlo. Mis queridos hermanos, Jesús les dice a sus discípulos: si tuvieran fe, nada sería imposible para ustedes. Todo es posible para ustedes si tuvieran fe. Pero ¿cómo nosotros llegaremos a tener fe en Jesucristo? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe que nos da el Señor? ¿Cómo podemos tener tanta fe nosotros en el Señor? ¿Cómo podemos alcanzar esa fe en el Señor Jesucristo? Mis queridos hermanos, la manera que el Señor les dice a sus discípulos es por medio de la oración y el ayuno. Si nosotros nos sometemos en la oración y el ayuno constante, si somos perseverantes en la oración y el ayuno, mis queridos hermanos, nada sería imposible para nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Nada sería imposible para nosotros.
Es lo que nos dice el Señor en este pasaje bíblico. La fe, la oración, el ayuno para el Señor Jesucristo nos da la fuerza, la autoridad de hacer lo que sea en el nombre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es grande el poder que nosotros podemos llegar a tener si nos sometemos en la oración y el ayuno. Si nos sometemos realmente para hacer la voluntad de Dios, llegaremos a obtener esa fuerza que nosotros necesitamos, esa autoridad que nosotros necesitamos. Mis queridos hermanos, la oración, el ayuno, es el camino que nos lleva a la fortaleza de fe, a la fortaleza en el Espíritu Santo de Dios. Es la oración, el ayuno que nos da la autoridad que necesitamos para hacer la obra de Dios en este mundo. Nada sería imposible para nosotros si tuviéramos fe. Nada sería imposible para nosotros si ayunáramos, si perseveráramos en la oración. Mis queridos hermanos, quiero contarles una pequeña historia de mi vida personal. Cosas que yo he vivido. No es mentira, es una realidad que yo ya he experimentado el poder de Dios y la autoridad de Dios en mi vida. Mis queridos hermanos, hace algunos años yo me encontraba muy enfermo. Mis queridos hermanos, yo hace algunos años que he sido atormentado por espíritus de demonios. Mis queridos hermanos, yo no podía dormir. Mis queridos hermanos, yo me dormía y los espíritus de demonio me atacaban y me hacían daño, mis queridos hermanos. ¿Cómo he logrado salirme de esa situación? Solo con la oración y el ayuno, mis queridos hermanos. Yo me dormía, mis queridos hermanos, y ya los espíritus de demonio aparecían. Me torturaban en sueño. Me hacían daño en el sueño. Me hacían de todo en el sueño. Yo no podía dormir en paz. Yo no podía descansar tranquilamente. Estaba sufriendo con todos esos sueños. Por más de un año sufrí en eso, mis queridos hermanos. No podía dormir. No podía dormir tranquilamente, mis queridos hermanos. Y no solo en sueños sucedía eso, sino que cuando yo despertaba, mis queridos hermanos, y los espíritus de demonio, yo los miraba ya. Me sentaba, al despertar me sentaba en mi cama y podía ver los espíritus de demonios. Unas cosas horribles, grandes. Cosas horribles, mis queridos hermanos. Yo escuchaba cómo se paseaban alrededor de la casa. Es tremendo, mis queridos hermanos. Es tremendo los espíritus cuando quieren hacerte daño. Por más de un año sufriendo en esa situación. Entonces, ¿cómo lograr deshacernos de todo eso? La solución está en la oración y el ayuno. Mis queridos hermanos, día con día, noche con noche, sufriendo esa situación de la persecución de los demonios.
una vida dura, una enfermedad que no me dejaba cantar a la obra de Dios también, una enfermedad que me afectaba tanto moralmente y físicamente. Pero mis queridos hermanos, yo me acuerdo un día, mis queridos hermanos, cuando fui a cantar con un ministerio. Llegando con ellos les dije: hermanos, no puedo cantar, me encuentro enfermo y no me da esa libertad de cantarle a Dios. Me disculpan ustedes, pero no puedo cantar, les dije. Y un hermano en forma de burla me dijo: ya reprenda esa enfermedad, ya reprenda ya esa enfermedad, me dijo. Pero no me lo dijo sinceramente, sino ya en forma de burla me lo dijo. Pero yo, mis queridos hermanos, tomé esa palabra. Miren, mis hermanos, yo cuando empecé con ese problema de los espíritus de demonio en mi vida y la enfermedad en mi vida, mis queridos hermanos, yo me sometí a la oración, yo me sometí al ayuno constante, perseverante, y tomé esa palabra que me dijo el hermano: reprende esa enfermedad, reprende esos espíritus malos. Y mis queridos hermanos, así lo hice. Una noche, cuando me dormí y empecé a tener esa tortura de parte de los demonios, mis queridos hermanos, hice un esfuerzo de despertarme, de levantarme. Con ese esfuerzo enorme de levantarme, y logré despertar. Yo escuché cómo caminaron y salieron. Yo, mis queridos hermanos, escuché cómo los pobres animalitos, los perros, fueron golpeados por esos espíritus. Fueron golpeados por esos espíritus, mis queridos hermanos. Y yo con miedo me levanté de la cama y caminé hacia afuera. Mis queridos hermanos, llegando afuera, con miedo, pero sabiendo que tenía esa autoridad de Dios, sabía que tenía esa unción de Dios. Miren, mis hermanos, yo salí afuera. Y así como me dijo el hermano: reprenda esos espíritus en tu vida, reprenda esa enfermedad en tu vida. Y así mismo lo hice, mis queridos hermanos. Estando afuera en la puerta de mi casa, yo empecé a reprender esos espíritus de demonio. No me acuerdo bien la expresión que usé, pero algo similar les dije: en el nombre de Jesús, váyanse de aquí. En el nombre de Jesús, dejen en libertad mi vida. En el nombre de Jesús, dejen en libertad mi casa y mi familia. Váyanse en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reprendo en el nombre de Jesús. Algo similar les dije a los espíritus, mis queridos hermanos. Y tomé la decisión también de orar en ese mismo momento por mi enfermedad y mi vida. Le dije al Señor: sáname, Jesús, sáname, Jesús. Enfermedad, en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Vete, enfermedad. Soy el hijo de un rey. Y hoy, en esta noche, declaro sanidad y liberación para mi vida. Mis queridos hermanos, desde esa noche a los días siguientes, mis queridos hermanos, ya nunca volvieron los espíritus de demonio a atormentarme. Yo ya vivía una vida atormentada por demonios de noche y de día. Yo podía verlos. Yo ya no vivía tranquilamente, y la enfermedad no me dejaba vivir tranquilamente. Pero con todo esto, mis queridos hermanos, con esa autoridad que el Señor me ha dado por medio de la oración y el ayuno, mis queridos hermanos, la enfermedad desapareció. Los espíritus de demonios se fueron y quedé libremente.
Eso hace el poder de la oración, eso hace el poder del ayuno. Mis hermanos, yo tenía esa unción, yo tenía esa autoridad de parte de Dios, pero no la utilizaba. Pero un día lo utilicé, mis queridos hermanos, y se hizo verdad la palabra de Dios en mi vida. Nosotros podemos hacer verdad la palabra de Dios en nuestras vidas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa palabra se haga verdad? Practicarla, vivir una vida justa delante de Dios, llevar una vida justa delante de Dios, someternos a la oración, someternos al ayuno, y podemos alcanzar la bendición que Dios nos tiene preparado. Podemos ver la unción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Podemos tener esa autoridad de parte de Dios, pero solo si nos sometemos en el ayuno y la oración, en la penitencia, sacrificarnos delante de Dios, nos da la autoridad de hacer lo que fuera en este mundo. Nada sería imposible para nosotros. Lo dice el Señor y yo lo he puesto en práctica en mi vida. Yo he experimentado esa unción, esa autoridad de Dios. Usted puede ser ese mismo testigo de Dios. Solo sométase a la oración y el ayuno y verá la gloria de Dios y verá que nada será imposible para ti. Persevera en la oración, persevera en el ayuno, mis queridos hermanos. El mensaje de Dios ha sido dada. Si la has recibido, ponla en práctica en tu vida. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo reine en sus corazones. Y que Dios conceda los deseos de sus corazones también. En el nombre de Jesús hay sanidad en sus vidas. En el nombre de Jesús hay liberación en sus vidas. Dios está con ustedes. Dios quiere hacer grandes milagros en sus vidas, grandes bendiciones en sus vidas. Solo pídenle a Dios. Solo pídenle a Dios con fe. Solo sométanse a la oración. Solo sométanse al ayuno. Y Dios les dará la bendición que tanto necesitan. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Amén y amén.